Cordial saludo para todos. Mi nombre es Erika Yaneda Acevedo y hoy presentaré los avances correspondientes a la fase de análisis avanzado del proyecto de investigación desarrollado con Atlas Team. Esto es una articulación directa con mi proyecto doctoral titulado Hacia el modelo teórico para el desarrollo de competencias comunicativas en el contexto educativo rural intercultural del Instituto Mistrato. Esta presentación hace parte de la segunda entrega trabajada anteriormente, donde inicié la codificación, las categorías emergentes y la construcción de redes conceptuales iniciales. En esta nueva etapa finalizó la matriz categorial, ejecutó la triangulación, consolidó las redes semánticas y presentó el modelo teórico resultante. Aquí quedará disponible posteriormente el enlace al video alojado en YouTube. El propósito general de este estudio es generar un cuerpo teórico multidisciplinario centrado en el papel del diálogo en la formación docente inicial, articulando dimensiones pedagógicas, socioculturales, éticas y comunicativas. Los propósitos específicos que guiaron este análisis fueron dilucidar en las concepciones sociales, culturales e institucionales que configuraron la práctica pedagógica, develar las dimensiones del diálogo formativo, interpretar las interrelaciones entre concepciones, dimensiones y la construcción social del diálogo, y finalmente construir un corpus teórico multidisciplinario que incorpore protocolos éticos, autorregulación emocional y mecanismos de coevaluación. Este estudio se relaciona directamente con mi proyecto doctoral porque ambos convergen en la importancia de comunicación, el diálogo pedagógico, la interculturalidad y la configuración del discurso docente. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la metodología del análisis matricial. Vamos a observar tres elementos importantes como fueron el nivel teórico, el procedimiento del análisis matricial y el nivel de avance en el que nos encontramos. A nivel teórico, inicialmente se importó el documento para analizar que fue el docente investigador en la formación de profesionales. A nivel de avance, se retomó esta actividad número 2 y en este aspecto hubo una variación ya que se tomaron como base las entrevistas reales de mi proyecto investigativo y se volvió a codificar trabajando así subcategorías, categorías y metacategorías. Para el análisis conceptual se realizó un procedimiento matricial avanzado en Atlas T, partiendo de la codificación inicial de la actividad anterior. En esta fase organicé el sistema categorial jerárquicamente definiendo metacategorías, categorías y subcategorías o códigos específicos. Posteriormente, ejecuté un proceso de triangulación de fuentes y triangulación teórica con tres insumos principales que fueron el documento institucional, el docente investigador en la formación de profesionales, la entrevista analizada de manera previa, informante clave 1, y los conceptos teóricos de apoyo derivados al análisis doctoral. Aquí apliqué en Atlas T los siguientes recursos como fueron la tabla de coocurrencias para identificar patrones y relaciones internas entre códigos, la tabla código-documento para comparar recurrencias entre fuentes y los diagramas tipo Sankey para observar cómo fluían las relaciones entre categorías. En este punto es donde estamos mostrando la captura que se hace evidente. Finalmente, se sintetizó el proceso mediante este diagrama de flujo, donde se visualiza la ruta analítica, la codificación, la agrupación, la triangulación y las redes semánticas del modelo. Por otra parte, se realizaron las siguientes tablas, como fueron la tabla de código documento y la tabla de coocurrencias. En la tabla de código documento se evidencia que los códigos clave están presentes tanto en la teoría como en la entrevista. Y en la tabla de coocurrencia se muestran conceptos como acompañamiento, indagación, aprendizaje activo que aparecen juntos en ambos textos. Aquí presento la matriz categorial final de esta triangulación, donde se observa con claridad la estructura jerárquica del sistema. La gráfica Sankey muestra conexión entre documento, códigos teóricos, y aquí surgen unas categorías que son el contexto sociocultural, la diversidad lingüística, la comunicación docente, estudiante.
Las entrevistas arrojó códigos empíricos que fueron timidez lingüística por diferencia dialéctica, barreras comunicativas interculturales, diferencias culturales rurales e intercambio cultural. Y en las convergencias abordadas, la Sankey evidencia que tanto el documento como la entrevista se conectan en tres ejes compartidos, que fueron la diversidad lingüística cultural, las condiciones socioculturales del aula y los procesos comunicativos entre docentes y estudiantes. A continuación se presentan las redes semánticas finales exportadas desde Atlas-D. Esta red cumple una doble función. La primera es visualizar las relaciones conceptuales entre las categorías, las subcategorías y las metacategorías. Y la segunda es estructurar el modelo teórico que explica el papel del diálogo en la formación docente inicial. El nodo central que tenemos es el diálogo formativo. Aquí se articula con concepciones institucionales y socioculturales, se articula también con prácticas pedagógicas situadas, se articula con la dimensión ética y emocional del diálogo, con la comunicación intercultural y finalmente con los procesos de coevaluación y reflexión docente. Las interrelaciones muestran tensiones, como son las diferencias lingüísticas, la timidez comunicativa, las barreras socioculturales, pero también las oportunidades como el juego, la experiencia y los grupos mixtos para fomentar ese diálogo. A continuación, presentaré entonces la interpretación de los hallazgos y los autores representativos que permitieron relacionar dichos hallazgos bajo la luz de la teoría. En el hallazgo número 1 tenemos a la timidez lingüística, que está asociada a diferencias dialectales y a la inseguridad para expresarse. Aquí el informante clave 1 describe que tanto estudiantes indígenas como migrantes venezolanos sienten temor al juicio, vergüenza por su acento y miedo a no ser comprendidos. Esto revela que la comunicación en el aula rural está influida por normas culturales implícitas sobre cómo se debe hablar. Bajo la luz de la teoría, el documento destaca que es el docente investigador debe reconocer esos saberes previos y los modos de expresión como punto de partida del aprendizaje. Eliot 93 afirma que el docente reflexivo analiza críticamente su práctica para reducir brechas comunicativas. Freire, por otro lado, en el 97 afirma que el lenguaje es una vía de liberación o de opresión. Si el estudiante siente vergüenza, su palabra se inhibe. El segundo hallazgo que tenemos es la diversidad cultural, que genera barreras, pero también oportunidades pedagógicas. El docente evidencia que las diferencias entre indígenas, venezolanos y mestizos pueden generar limitaciones para participar, pueden generar malentendidos, silencios prolongados o autoexclusión. Bajo la luz de la teoría, tenemos que entonces se plantea que la universidad y por extensión la escuela, este debe ser un espacio para la convivencia cultural, donde el docente actúa como mediador social. Aguerrondo en el 2004 afirma que en contextos de alta diversidad el rol del docente consiste en articular saberes heterogéneos. Guber, por otro lado, en el 2001 afirma que la interacción intercultural es un proceso donde los significados se negocian constantemente. En el tercer hallazgo tenemos que el informante clave número 1 encontramos que el investigador transforma su práctica para enfrentar desigualdades educativas. En esta entrevista se muestra a un docente que reconoce las dificultades de comunicación, que ajusta sus estrategias como donde el juego es importante los grupos mixtos, los trabajos colaborativos, donde los materiales se contextualizan y se reflexionan sobre los límites tecnológicos y geográficos. Bajo la luz de la teoría encontramos a Steinhaus en el 84, que el docente investigador diseña, prueba y evalúa estrategias acordes a su realidad local. Por otro lado, Carr y Kemis en el 88 afirman que investigar la propia práctica es un acto ético y político. Y Restrepo en el 2004 afirma que el docente investigador, como compromete
se compromete con la transformación social y educativa. Los hallazgos número 4 que podemos presentar en este momento, tenemos que el juego es la experiencia donde se reduce la timidez lingüística y las competencias comunicativas son importantes. Aquí el docente menciona que los estudiantes se expresan mucho mejor cuando las actividades son lúdicas, que la espontaneidad del juego reduce el temor al error y los grupos mixtos permiten compartir acentos y vocabulario sin juicio. Bajo la luz de la teoría tenemos que el documento enfatiza la importancia de metodologías activas y el aprendizaje experiencial. Kolb en el 84 afirma que el aprendizaje experiencial permite integrar emoción, acción y reflexión, y Vygotsky en el 79 afirma que el juego crea zonas de desarrollo próximo lingüístico, facilitando la interacción. Para cerrar, se sintetiza con las siguientes conclusiones centrales. La primera es que se logró generar un cuerpo teórico multidisciplinario centrado en el diálogo. También se dilucidaron las concepciones socioculturales que condicionaron las prácticas dialógicas y se develaron las dimensiones del diálogo formativo en su complejidad ética, emocional y pedagógica. También se interpretaron las interrelaciones entre todos los componentes mediante la triangulación y finalmente se construyó un corpus teórico situado que integró los protocolos éticos, la autorregulación emocional y la coevaluación. Las reflexiones que tenemos entonces de este proceso de análisis es que implicó desafíos significativos. La saturación de códigos, la organización del sistema categorial, la interpretación rigurosa de las concurrencias, fueron grandes desafíos. Sin embargo, esto representó un aprendizaje profundo sobre el uso de Atlas T a nivel avanzado. Confirmé que el software no solo reemplaza la interpretación humana, sino que la potencia mucho más, permitiéndome construir un modelo teórico que se acerca a la rigurosidad, que dialoga con los fundamentos de mi proyecto doctoral y que aporta la comprensión del diálogo pedagógico desde una perspectiva multidisciplinar, contextual y transformadora. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención.